Noches y bienvenidos una vez más. La clase de hoy vamos a continuar con lo que es estructuras, pero no solamente estructuras, sino que estructuras anidadas, como vimos la clase pasada, pero anidadas de una forma particular. ¿Por qué? Porque ya estuvimos trabajando cómo hacer un array de estructuras. Así que pasemos a trabajar un poco con eso. Voy a hacer una estructura para guardar los campos que podrían definir a un jugador. ¿Un jugador de qué, no? Se podrán preguntar. A priori lo pensé como un jugador de fútbol, de básquet o lo que sea. Así que vamos a guardar solamente poquitas variables para entender lo que vamos a hacer simplemente, solo para eso. Vamos a guardar el nombre y el apellido de este jugador. Y alguna variable numérica más, por ejemplo la edad, ¿no? Simplemente 2. Ya estuvimos en las otras clases, estuvimos trabajando con más variables. En este caso con 2 estaríamos bien. De hecho podríamos guardar DNI, que es más interesante. Bien. Inicialmente siempre lo primero que hacemos cuando trabajamos con una estructura, así cuando está tan simple, sin anidar, sin ningún array y sin nada raro, es importante siempre empezar de forma escalonada, ¿no? O sea, trabajar primero con una estructura, después con la otra y así, para ir probando todo lo que van haciendo. Entonces, en primera instancia, si uno tiene una estructura jugador, uno lo que va a querer es cargar un jugador por teclado, ¿sí? Que eso habíamos visto que no necesitaba ningún parámetro de entrada. Y la carga de una estructura habíamos visto que no era un procedimiento, sino que era una función que retorna a un jugador. Eso es la carga de un jugador. Y lo otro que nos importaba y nos era bastante útil era mostrar al jugador para chequear que está todo bien. Eso lo podíamos hacer por medio de un procedimiento que se podría llamar mostrar jugador. Este procedimiento sí necesita de algún parámetro de entrada, porque si vamos a mostrar un jugador es necesario conocer qué jugador vamos a mostrar. Así que vamos a mostrar un jugador, por ende pongo estructura jugador, o sea, tipo de dato, y separadito el nombre del jugador. El jugador se va a llamar J. Bien, yo siempre suelo asociar la variable con una sola letra y esa letra coincide con la letra de la estructura. Muchas veces hago eso en la definición de las funciones y los procedimientos para ahorrar escritura en los parámetros. Bien. Entonces pasemos a la parte de la implementación. Vamos a ver cómo sería el mostrar y el cargar de jugador. Todo esto, mil disculpas si los aburro porque ya lo vimos, pero me parece bueno reforzarlo. El recuperatorio se evalúa lo mismo que hayan desaprobado, los mismos temas. Si te referís al recuperatorio del primer parcial, cuando sea recuperatorio del primer parcial, los mismos temas, ¿sí? Allá por noviembre, no me acuerdo las fechas, pero falta bastante. Por ahora hay una sola fecha de recuperatorio, pero seguramente sean dos. Cuando veamos cómo vamos con los temas, cómo están con las fechas, la pandemia y todas esas cuestiones, seguramente hago dos fechas de recuperatorio. Así queda separado el primer recuperatorio del segundo, ¿sí? Así no queda todo englobado en una sola fecha. Y si necesitamos alguna otra fecha de recuperatorio, vemos de hacer algún sábado en algún momento para que puedan recuperar también, ¿sí? Pero eso después más a fin de año lo vemos. En el peor de los casos, una sola fecha de recuperatorio separada en dos horarios para que puedan recuperar los dos parciales en caso de que les haya ido mal en ambos. Bien, volvemos a cargar jugador por teclado. Cargar jugador por teclado, como es una función, necesito justamente declarar localmente a un jugador, ¿sí? Que en esta instancia tiene todo basura porque no hice nada, y después tenemos que retornar a ese jugador. Es importante, y no me canso de decirlo, que el nombre de las estructuras empieza con mayúscula y las variables con minúscula, ¿sí? Eso es importante, porque si no empiezan a respetar esas cosas desde ahora, después cuando me digan por qué no anda esto, me va a costar mucho encontrar los errores si no respetan esta estandarización, ¿sí?
porque vamos a ver que dice jugador por todos lados y no vamos a entender nada. Entonces es bueno que la mayúscula nos indique que es la estructura y que la minúscula nos indique que es una variable del tipo jugador. Es importante resaltar eso. Bien, vamos a cargar un jugador por teclado, por ende necesitamos hacer un printf que nos diga ingrese el nombre y el apellido, ¿no? Estaban las dos variables juntas para agilizar un poco todo. Esto se hace por medio del get y el flush anteriormente. Flush o flash, no sé cómo se pronuncia. Bien. Y el get. El get habíamos visto que no lo podemos hacer directamente sobre el nombre del jugador, que es aconsejable hacerlo sobre una variable auxiliar que tenga el mismo tamaño del nombre del jugador, pero que esté vacía, es decir, que no tenga basura, para evitar problemas de compilación. Así que hacemos el get sobre auxiliar. De esta forma guardamos lo que se tipió, lo guardamos en esa variable auxiliar, y después auxiliar lo copiamos y lo pegamos sobre el nombre del jugador. Eso lo hacíamos por medio del comando str copy, string copy. O sea, copiamos en jugador.nombre y apellido, copiamos lo que guardamos en el auxiliar. Otra vez, disculpa si los aburro con esto, pero es bueno hacer lo básico, hay que hacerlo bien y hay que entenderlo. Así que lo repito una y otra vez. De esta forma podemos cargar a un jugador. Cargamos el nombre del jugador. Bien, pero lamentablemente tiene otra variable más que es por favor ingrese su DNI. Buenísimo. Listo. El DNI es un entero, así que lo hacemos con nuestro clásico scanf, entero, porcentaje de, y como siempre el ampersand sobre qué cosa, jugador.dni. Bueno, listo. De esta forma cargamos al jugador. Es decir, cargamos su DNI, cargamos su nombre y retornamos al jugador. Perfecto. Esa es la carga. Lo siguiente es el mostrar jugador, que es mucho más sencillo. ¿Cómo hacemos? Bueno, podemos hacer algo así. Printf. Sí. Ahí está, dejamos unas liñitas. Dejamos unos renglones. Y ahora pasamos a mostrar al muchacho este. Hacemos printf 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos primero el nombre, el nombre lo sacamos de el jugador, que en este procedimiento se llama J, es decir, j.nombre y apellido, es del tipo string, y dejamos un renglón, y luego hacemos lo mismo pero con el DNI. Ahí pasamos a hacer exactamente lo mismo con el DNI. Y lo sacamos de j.dni. En este caso un entero, porcentaje de. Bien, listo. De esta forma tenemos el mostrar jugador. Vamos a probar si lo poquito que hicimos funciona. Es decir, venimos al main y vamos a generar un jugador. Vamos a llamar jugador 1, ¿sí? Y lo voy a cargar. Cargar jugador por teclado. Una vez que cargamos el jugador 1, lo voy a mostrar. Mostrar jugador. ¿Qué jugador? El jugador 1. ¿Con esto hay alguna duda con esto? Esto primero, que esta es la forma correcta de generar un jugador y mostrarlo para ver si está bien. ¿Se entiende? J1 se llama nuestro jugador localmente en el main. Y bueno, cargar jugador justamente te carga valores. Bueno, lo compilo. Cualquier duda que tengan me chiflan. A ver si está todo bien. Bien. Acá me empieza a pedir los datos. Vamos a checar que esté bien.
Nico Pérez me pide el DNI y ahora debería mostrar a Nico Pérez con su DNI. Parecería que lo está mostrando bien, ¿sí? Bien. Lo siguiente que habíamos visto es que uno podría, de esta misma forma, generar algún otro jugador, jugador 2, por teclado también, y luego mostrar tanto al jugador 1 como al jugador 2. Bien. Entonces, de esta forma podríamos cargar dos jugadores. Otra vez ya lo vimos hace dos clases, pero no hay problema de repetirlo. Vamos con el primer jugador, Nico Pérez, DNI este. Segundo jugador, vamos con Neymar, que tiene este jugador, y ahora debería mostrar ambos jugadores. ¿Ven? Estaría todo funcionando joya. Entonces, cuando llegamos a hacer esto hace dos clases, lo que dijimos es, bueno, estoy creando un montón de jugadores, un montón, o en este caso dos jugadores, son del mismo tipo, por lo cual, cuando uno quiere almacenar muchos datos de un mismo tipo, habíamos visto una nueva estructura, que es lo que eran los arrays, que los arrays justamente hacen eso, guardan muchísimas variables de un mismo tipo en una única variable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar con un array de estructuras, un array de struct, si quieren googlearlo en inglés, array de struct, sino un vector o un array de estructuras. Por ende, lo primero que hacíamos siempre era definíamos el tamaño de ese array. Vamos a trabajar con 3, por ejemplo, así cargamos 3 jugadores en ese array, y luego vamos a definir el vector. ¿Cómo se hacía? Primero el tipo de dato, en este caso es un struct jugador. No me canso de repetir que todo esto es el tipo de dato, y acá podemos poner el vector o el array. Lo voy a llamar array para cambiar un poco. Este es mi array de jugador, ¿sí? Y entre corchetes decimos cuántos jugadores puede contener ese array. En este caso puede contener tamaño tam jugadores, en este caso 3. Listo. Esa es la forma de declarar un vector de jugadores. Ahora bien, este vector tiene 3 posiciones, y en las 3 posiciones tiene basura. ¿Ven? Tenemos 3 posiciones con basura. Lo que necesitamos es cargar esas 3 posiciones del array. Por ende, venimos acá a todo lo que es la implementación, a la definición, las definiciones de las funciones, y vamos a definir dos funciones más, pero para cargar y mostrar el array. Habíamos visto desde prácticamente el principio del cuatrimestre que los arrays se trabajan por medio de procedimientos. Así que vamos a hacer un procedimiento que se llame cargar jugadores. Es importante esto. El de acá arriba se llama cargar jugador. Más allá de que diga por teclado, eso lo agregué por una cuestión pedagógica, pero se llama cargar jugador. Es decir que se genera un jugador, uno solo. Este se llama cargar jugadores. Hago hincapié en el plural, porque el plural nos está indicando que lo que vamos a cargar es todo un vector, es decir, muchos jugadores. Bueno, vamos a cargar muchos jugadores, y esos jugadores están en un array, ¿sí? En un array de jugador, y nuestro array localmente lo voy a llamar B. Sí, chiflenme si se escucha mal, me avisan, Yo tengo todo como siempre. Bueno, entonces sos vos, Agus. Espero que se solucione. Buenísimo, me alegro entonces, chicos. Bien, volvemos. Voy a cargar un array de jugadores. Ese array localmente se puede llamar de cualquier cosa. Lo voy a llamar B para pensar que es un vector, ¿sí? O J como para... No, J no. Vamos con B para hacer referencia a un vector. Y siempre necesitábamos también mandar por parámetro el tamaño del vector. En este caso el tamaño lo voy a llamar T. Esto sería la carga de los jugadores. Hincapié otra vez en la S, en el plural. Y de la misma forma podríamos hacer para mostrar jugadores.
no voy a mostrar un solo jugador como acá, sino que voy a mostrar muchos jugadores. Venimos a los procedimientos y venimos a la implementación. Acá abajo del main venimos a la implementación de cargar jugadores. Cargar jugadores es básicamente trabajar con un array. ¿Y cómo se trabaja con los arrays? Se trabaja siempre igual, ¿no? Como veníamos trabajando hace mucho tiempo. Los arrays se pueden recorrer, es decir, se recorren desde la posición 0 hasta la posición t, o sea, la posición t-1 en realidad, porque es menor exclusivo, ¿sí? Y menor a t y más. O sea, voy recorriendo de a 1 desde la posición 0 hasta la posición t-1. ¿Y qué es lo que voy haciendo en cada una de estas iteraciones del for? Lo que voy a ir haciendo es voy cargando a los jugadores uno por uno. Es decir, en la posición 0 cargo a un jugador, cargo a Nico. En la posición 1 cargo a Walter o quien sea, y así. Allá. ¿Qué fue eso? No tengo idea. Y así puedo seguir hasta la posición tamaño -1, donde cargaría al último jugador. Listo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si se fijan, a cada jugador accedo por medio del índice. Por ende voy a poner B en la posición I, la posición que me diga el índice, y el jugador no lo voy a tipear así, sino que lo voy a cargar de forma por teclado, ¿no? de forma singular. Esto que ya lo habíamos probado. Entonces, esta función que hace, este procedimiento, mejor dicho, este procedimiento ejecuta esta función que ya la habíamos visto. Ya la probamos, de hecho ya la utilizamos recién hace 5 minutos, solo que la ejecuta t veces y la va guardando en t variables que están todas en una sola, en la variable b. Bueno, y eso es para cargar el vector. De una forma muy parecida tenemos el mostrar. Venimos al mostrar jugadores. Mostrar jugadores, o una vez más, es una iteración por medio de un for o un while si quieren, donde en cada una de las iteraciones vamos a uno por uno ir mostrando los jugadores. Los vamos mostrando de forma singular, o sea, probamos lo que ya teníamos hecho. Entonces vamos a mostrar un solo jugador en cada iteración del for. ¿De dónde sacamos a ese jugador? Mismo truco que antes, del vector en la posición. Y listo, de esta forma cargamos uno por uno los jugadores y después mostramos uno por uno los jugadores. De esa forma podemos generar muchísimos jugadores con una sola variable y no con J1, J2, J3, JT-1. Bien, entonces vamos a probarlo, vamos a ver si está todo funcionando joya. Primero vamos a cargar a nuestro array. Por ende voy a utilizar la función cargar jugadores. Acá el codeblock me dice, che, necesito el array y necesito el tamaño, así que bueno, le mandamos el array. El array acá se llama array de jugador, coma, y necesita el tamaño, que en este caso se llama tam. ¿Esto está bien tipeado? Sí, perfecto. De esta forma me va a pedir que cargue 3 jugadores, y suponiendo que eso funciona bien, después me gustaría que muestre a esos jugadores. ¿Cómo hace para mostrarlos? Igual, necesito el array de jugador y el tamaño. Permítame poner array de jugadores. Ahí estamos, ahí me gusta más. Bien, entonces me va a pedir que cargue 3 jugadores y después me va a mostrar a esos 3 jugadores. Vamos a ver si funciona. Bien, empezamos con Messi, con este DNI. Vamos con Neymar, con este DNI. Y vamos con Nico Pérez, con este DNI. Olé, se rompo todo, con este DNI. Y ahora esperamos que muestre a los 3 jugadores. Y parecería que está todo joya, ¿ven? Cargamos 3 jugadores en una sola variable. Esa variable es un array, ¿sí? Un vector de jugadores. Bueno,
Acá tuvimos ya 20 minutos de clase y por ahora no vimos nada nuevo, ¿sí? Es todo a modo de repaso de cosas que ya estuvimos trabajando. Ahora bien, si uno se retrotrae como 2 meses atrás, cuando vimos array por primera vez, array numéricos o array de char o de lo que sea, de variables nativas, el siguiente escalón que pasamos a transitar por los arrays era el ordenamiento. O sea, nosotros siempre cuando empezamos con array, qué sé yo, empezamos con array de este estilo, ¿no? Array de números, porque es lo más fácil, ¿no? Son muchos datos de un mismo tipo. ¿De qué tipo? Bueno, numérico. En este caso son muchos datos de un mismo tipo y el tipo es jugador, o sea, es bastante más complejo. Pero la idea es la misma. Lo primero que habíamos hecho es decir, bueno, este array así no me gusta, prefiero que esté así. ¿Sí? Ordenado. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer un ordenamiento de un array. Pero, ¿cómo hago para ordenar a los jugadores? O sea, si volvemos a la UNLA, ¿no? y los veo a ustedes, veo a Agustín, a Facu, a Nicolás y a todos los que están acá conectados, los quiero ordenar. ¿Cómo hago para ordenarlos? Y qué sé yo. Ustedes no son números, es difícil ordenarlos. Salvo que uno decida un criterio de ordenamiento, mejor dicho. Ordenación, no. Ordenamiento. No hay que ser tan bruto. Bien. Entonces, ¿cómo los ordeno? Y bueno, en base a alguna otra variable que sí se pueda ordenar. En este caso, los jugadores tienen dos variables. Entonces hay dos opciones. O a los jugadores los ordeno por DNI, o a los jugadores los ordeno por nombre y apellido. Como para introducirnos al tema, vamos a empezar con el ordenamiento por DNI, que es más fácil. Es decir, los ordeno de menor a mayor, pero por DNI. Una forma de ordenarlos por edad también, si quieren. Si son todos del mismo país, no tendríamos problema. Entonces vamos a pasar a eso. Los ordenamientos, el burbujeo o cualquier otro, el que ustedes quieran, eran procedimientos también que recibían a un array y ese array lo pisaba con el mismo array pero ordenado, ¿sí? Entonces uno daba como para ingerir como parámetro de entrada un vector y ese vector era modificado para ser ordenado. Entonces vamos a hacer ordenar jugadores y acá elegimos por qué. Vamos a ordenar los jugadores por DNI, ¿sí? Y mandamos por parámetro el vector de los jugadores y el tamaño de ese vector. Y ahora pasamos a hacer el ordenamiento. El ordenamiento vamos a hacer el burbujeo, que es el más simple, me parece a mí. Bien. ¿Cómo era el burbujeo? El burbujeo era, no sé si hacerlo de cero o mostrarles cómo era. Déjenme pensar. Me parece que es más rico mostrarles cómo era el burbujeo y ver que es exactamente lo mismo a lo que fue siempre. Vamos a hacer eso, que hoy a la mañana lo hice así, creo que me resultó. Voy a agarrar el burbujeo que tenemos hecho de hace un montón de clases en funciones .6.h. Venimos al ordenar. Vayamos a ver dónde está. Acá está. Listo. Acá está. Este es el ordenamiento por burbuja que ya hicimos un montón de veces. Lo voy a pegar acá, ¿no? Listo. Ahí pegué el burbujeo. Que así como está desde ya que no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Porque esto ordena un vector que se llama b. Bueno, se llama igual que ahora, buenísimo. Pero esto ordena números, no ordena estructuras. Recordemos un poco qué era lo que hacía el burbujeo. El burbujeo lo que hacía es que si se cumple esta condición, es decir, si nuestro vector en una posición j es mayor que el vector en la posición siguiente, lo que decía era lo permutaba. Es decir, ponía en la posición inicial ponía al siguiente y en la posición siguiente ponía al anterior. Y el anterior, para no perderlo y no ser pisado, era guardado en un auxiliar de forma temporal,
¿sí? Eso hacía el burbujeo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo mismo, porque el método es exactamente igual, solo que lo que cambia es esto. A ver, cuando yo les expliqué, creo que les hice el ejemplo ahí con la coca, la Fanta, la coca en el vaso, la Fanta en la jarra, cómo hacemos para pasar la coca a la jarra y la Fanta al vaso. O sea, cómo hacemos para hacer ese trueque sin perder nada, es utilizando un vaso intermedio. Ahora bien, en los tres vasos uno tiene que poder guardar coca y Fanta. ¿Sí? Si en vez de vasos son coladores, se pierde la coca y se pierde la Fanta. Entonces es importante que ese tercer vaso tenga el mismo tipo que el vaso o la jarra inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mi tercer vaso, mi auxiliar, no puede ser entero, porque yo en un entero no puedo guardar una estructura. Así que yo lo que necesito es que mi auxiliar deje de ser un entero y pase a ser el tipo de dato que yo quiero permutar. En este caso es una estructura jugador. Ese es el primer gran cambio que hay que hacer con el burbujeo. Bien. El segundo cambio es la condición que se tiene que cumplir. Yo acá no puedo decir que Nicolás es mayor que Kuru, porque ese es un operador lógico matemático, ¿no? Las personas no son mayores o iguales a otra persona. O no son menores estrictos o menores iguales. No, ese operador lógico no se puede realizar así en un jugador o en una persona. Uno tiene que decir, bueno, esta operación, ¿con qué la voy a realizar? La voy a realizar con el vector b, el array de jugadores, pero no entero, sino que lo voy a realizar con una variable en particular. ¿Y con qué variable habíamos decidido? Habíamos decidido que la vamos a hacer con el DNI. Es decir, voy a ver si el DNI es mayor al DNI siguiente, ahí es cuando hago la permuta. Entonces, la condición se tiene que cumplir sobre nuestro jugador, punto, su DNI. Si el DNI del primer jugador es mayor al DNI del jugador siguiente, ahí hago el trueque. Digo, bueno, guardo en nuestra jarra auxiliar a este jugador, y ahora sí lo puedo guardar porque esta jarra es un jugador justamente, así que puedo usarlo de recipiente auxiliar. En la primera posición pongo lo que hay en la siguiente, y en la siguiente pongo lo que puse momentáneamente en la jarra, entre comillas, ¿sí? Entonces, hablé mucho y marqué mucho, por ahí no se entendió, pero lo importante es esto, es que las líneas que hay que cambiar del burbujeo son estas, es decir, el auxiliar y y esta de acá, que es la condición. Estas son las dos líneas que hay que cambiar. Y bueno, y también hay que cambiar el tope de la iteración. ¿Por qué? Porque el parámetro de entrada se llama t en vez de tam. Pero bueno, eso es una pavada, ¿sí? Y listo. De esa forma tenemos listo nuestro ordenamiento de burbuja para una estructura. Parece algo grosso, pero si se fijan es muy simple. No hay mayores cambios. Así que venimos al main. ¿Dónde está el main? Acá está. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cargar a los jugadores. Voy a mostrar a los jugadores. Pero después, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar a estos jugadores por DNI. Y después que los ordené, como para que me crean, los voy a volver a mostrar. ¿Sí? Los muestro como quedaban originalmente, los ordeno y los vuelvo a mostrar para ver si de verdad se ordenaron. Así que pasemos a probar eso. Bien, vamos con Messi, que tiene este DNI. Vamos ahora con Neymar, que tiene este DNI. Y vamos ahora con Nico. Iba a escribir Dybala, pero no tengo ni idea cómo se escribe Dybala, así que mejor no. Bien, y Nico con este DNI. No quedaron ordenados, no. Aprieto play. Sí, no estaba seguro si iba con Y, si iba con doble B larga, no tenía idea. Bien, no importa. Bueno, esto es lo que tipié originalmente. Yo soy tan bruto que por ahí lo tipié ordenado. Vamos a chequearlo. No lo tipié ordenado. O sea, ¿quién tiene el DNI más bajo?
lo tiene claramente Neymar, ¿sí? El segundo DNI más bajo lo tiene Messi y el DNI más alto lo tiene Nico. Entonces, ¿cuál es el ordenamiento correcto? Es primero Neymar, después Messi, después Nico. Efectivamente, eso fue lo que quedó. Por ahí con tres jugadores parece pavote, ¿no? Porque hubo una sola permuta, pero esto créanme que les va a funcionar para la cantidad que tengan, ¿sí? Bueno, entonces eso fue lo que hicimos ahora. Hicimos un ordenamiento de estructuras. O sea, dimos un paso importante hoy. Ordenamos estructuras. Array de estructuras, no solo estructuras. Estamos avanzando bastante en la materia. Un poco más lento que las condiciones normales, pero hoy dimos un salto importante. Bueno, así como los ordenamos por DNI, podríamos haberlos ordenado por altura, qué sé yo, por edad, por lo que quieran, por signo del zodíaco. El problema es que todas esas variables no las tenemos. Nosotros solamente ahora los podemos ordenar también por nombre y apellido. Así que vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque si uno los quiere ordenar por altura, por sueldo, por legajo, por lo que sea que se puedan ordenar, son números. Así que lo que van a tener que hacer es exactamente lo mismo. Van a tener que poner mayor o menor o lo que quieran. No va a haber grandes cambios si quieren hacer otro tipo de ordenamiento por otro número. Pero sí hay un poco de cambios cuando quieren ordenar por un char. En este caso, por ejemplo, ordenar por nombre. Ordenar por nombre sí es un poco distinto. Vamos a enfocarnos en eso. Los voy a ordenar por nombre, no por DNI. Lo vamos a ordenar otra vez por el medio del burbujeo. Así que hacemos copiar y pegar de burbujeo, pero bueno, se va a llamar ordenar por nombre. Listo, bien. La estructura no cambia mucho. ¿Por qué? Porque la jarra provisoria sigue siendo del mismo tipo. La doble iteración sigue porque estamos en el mismo método. La permuta es exactamente igual porque sigue siendo burbuja. Lo que cambia es esto. La condición. ¿Por qué? Porque, o sea, uno tendría que decirme, bueno, yo voy a comparar el nombre y apellido. ¿Sí? Así se llamaba la variable. Ese sería el cambio lógico que hay que hacer y está bien. Pero bueno, Pepe no es mayor que José. ¿Sí? Son variables del tipo char. Otra vez el operador lógico no tiene sentido, no se puede operar con mayor, con menor o mayor, menor y menor igual entre caracteres. No se puede hacer eso. Habíamos visto cómo se comparaban los arreglos de caracteres. Sí, si ustedes quieren ordenar por altura, por legajo, por lo que sea un numérico, ustedes hacen copiar y pegar de este ordenamiento y va a funcionar. Le van a cambiar el nombre, ordenar por altura, ordenar por peso, ordenar por lo que sea. Mientras sean enteros, dobles, flotantes y nada más, porque no vimos otro tipo de números. Mientras sea de ese tipo, esto va a funcionar así como está. ¿Por qué? Básicamente por esto. Porque el mayor o el menor funcionan para cualquier tipo de número, ¿sí? Entonces esto funciona exactamente igual. Vos le cambiás el nombre y listo, funciona. El problema es con los char. Con los char, ese menor o mayor no funciona entre char. Así que la comparación entre char, habíamos visto cómo se hacía. Se hacía con una librería, una función de una librería, que era esta, string comp. O sea, comparar string. Vamos a comparar estos dos strings. Es decir, voy a comparar el string, voy a comparar el nombre y el apellido del jugador J con el nombre y el apellido del jugador siguiente, del nombre y el apellido del siguiente jugador, así se dice, ¿sí? Así se hace la comparación. Esto que está en negro, esta es la comparación. Este es el equivalente al mayor, pero para los char, ¿sí? Este es el equivalente, no es lo mismo, es el equivalente. Bien, como por ahí alguno por ahí no se acuerda, ¿qué hacía el strcmp? Si el str es un trabalengua, strcmp, el string comp,
la comparación de string, ¿qué nos daba? Nos daba 0 si son iguales. Si yo comparo a die con die, me da 0, porque son el mismo nombre. Nos da 1 si n1 está después de n2. Es decir, si comparo a José con Alberto, José está después de Alberto, eso me da 1. Y me daba menos 1 si comparo a si n1 está antes de n2. Es decir, si comparo a José con Belén. Lo dije mal. Si comparo a Belén con José. Belén está antes de José, así que nos da menos 1. ¿Sí? ¿Antes en qué sentido? En el orden alfabético, ¿no? Por abecedario. Entonces, eso es lo que hacemos. El string comp nos da un número. Entonces, acá tenemos que decidir en qué orden vamos a ordenar. Entonces decimos, bueno, si la comparación entre estos dos nombres es igual a 1, es decir, ordeno en orden ascendente, si pasa eso, quiere decir que estaba después, por ende lo corro a la derecha. O sea, lo corro a la posición siguiente. Y ahí sí ejecutamos la permuta. Entonces, nada, ese es el gran cambio que hay que hacer para ordenar por char, por arreglos de char. Vamos a probarlo. Venimos al main, hacemos lo mismo. Cargamos jugadores, mostramos jugadores, pero ahora los ordenamos por nombre. Y después los voy a mostrar. Aprieto play. Vamos otra vez. Vamos con Messi. No, vamos a cambiar el orden, pero si no, vamos con Neymar, que tiene este DNI. El DNI ya no nos importa. Ahora sí vamos con Dybala, que técnicamente se escribe así. Y ahora sí vamos con Messi. Bien, antes de apretar Enter pensemos, ¿cómo tiene que quedar? Tiene que quedar Dybala, Neymar, Messi. O Messi, Neymar, Dybala, según como quieran verlo, ¿no? Ese sería el orden. Vamos a apretar play. Y acá estamos. A ver. Inicialmente yo tipié esto. ¿Y cómo quedó ahora ordenado? Quedó ordenado Dybala, Messi, Neymar. Efectivamente como tenía que quedar. Es importante ver que Neymar, que era el 1-1-1, sigue teniendo el 1-1-1. O sea, no es que solamente se ordenaron los nombres. Se ordenó todo el array. O sea, se respetó todo. Se ordenó por nombre, pero una vez que se permutó el nombre, también se permuta el DNI, la altura o todo lo que tengas. O sea, se permuta la estructura en sí. ¿Bien? Entonces, de esa forma hicimos el otro gran ordenamiento que podemos hacer. Ordenamiento por arreglos de char. Joya. Luego, lo siguiente que vimos esto voy a dejar de hacerlo, porque ya lo probamos. Lo siguiente que vimos cuando trabajamos con array, ¿qué era? A ver si yo todavía tengo acá comentado. No importa. Hacemos otra vez. Cuando uno tenía un array, si uno buscaba el 3, ¿qué hacía la búsqueda? ¿Se acuerdan? Si uno quería buscar el 3 en un array, esto me devolvía un 1, es decir, que está en la posición 1. Si uno buscaba el 23, me devolvía menos 1, quiere decir que no encontré al 23. Si uno buscaba el menos 1, la búsqueda me devuelve el 3, porque esto está en la posición 3. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si yo busco a el jugador con DNI 888, si lo encuentro, digo en qué posición está ese jugador. Y si no lo encuentro, devuelvo un menos 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a hacer la búsqueda secuencial, pero con una array de struct. La búsqueda por DNI. Vamos a buscar por DNI. ¿Qué necesito? Necesito el array donde están los jugadores y necesito
el DNI que estoy buscando, ¿no? Necesito ese dato, necesito qué DNI estoy buscando. Entonces voy a buscar sobre esta bolsa de jugadores, voy a buscar al jugador que tiene este DNI. Devuelvo -1 si no lo encuentro y devuelvo un número entre 0 y T si lo encontré. Vamos a hacerlo. Esto era muy sencillo, la búsqueda secuencial. Venimos acá. Ahí estamos. Vamos con la búsqueda secuencial. Como es una función que nos devuelve un int, podemos declararla inicialmente como -1. ¿Por qué? Porque inicialmente no encontré al jugador, porque de hecho ni siquiera empecé a buscarlo. Así que primero no lo encontré. Ahora empezamos la búsqueda, es decir, hacemos un for que inicia en i igual a 0, termina en el tamaño, que en este caso se llama t, y va de a 1, busca en todos lados, y si el jugador en la posición i.dni es igual al DNI buscado, o sea, si el DNI que busqué lo encontré en algún lado, o sea, es igual al DNI de alguno de todos los jugadores, ¿qué digo? Bueno, digo, el resultado deja de ser -1 y pasa a valer i, el valor del iterador. Y una vez que hago eso, hago un retorno al resultado, que va a ser o -1 o algo entre 0 y t. No hay más opciones que eso. Búsqueda secuencial con array de struct. Venimos al main y vamos a probarlo. Cargamos jugadores, mostramos jugadores, bien. Y ahora vamos a hacer un simple printf. Resultado de buscar al jugador con DNI. Vamos a buscar al jugador que tenga este DNI, ¿sí? Y vamos a mostrar el resultado. El resultado de justamente buscar. Esperen que está quedando una chanchada. Vamos acá. Buscar jugador. No se llamaba buscar jugador. Búsqueda por DNI. Nada, claro. La función se llama búsqueda por DNI. Necesito decirle primero el array, el tamaño del array, como siempre, y además el DNI que voy a buscar. En este caso voy a buscar este DNI. Punto y coma. Bien, vamos a ejecutarlo y ver qué nos da. Vamos con Messi, con este DNI, vamos con Neymar, con este jugador, y vamos con Nico, con este DNI, ¿sí? Claramente no está el DNI que estoy buscando, debería dar -1. Efectivamente da -1, ¿sí? Y bueno, hagamos un ejemplo más donde sí está. Vamos con Messi, que tiene este DNI. Vamos con Neymar, que tiene el DNI que estoy buscando. ¿Cuál era? El 23333. Y ahora vamos con Nico, que no tiene ese DNI. El resultado es 1. ¿Por qué? Porque Neymar está en la posición 1. No está ni en la posición 0 ni en la posición 2. Está en la posición 1. Así que ahí hemos terminado lo que es la búsqueda en array de struct. Y esto era lo que tenía pensado darles hoy. Ordenamiento de array de struct, o sea, de vectores de estructuras, y búsqueda en array de struct. Es un trabalenguas. Bien. Eso es el tema nuevo, pero no quiere decir que haya terminado la clase acá. ¿Por qué? Porque vamos a volver un ratito más a cosas que ya vimos, porque ahora vamos a volver a anidar dos estructuras, porque esto también es importante que lo vayan aprendiendo. Ya tenemos la estructura jugador, ya mostramos y cargamos jugadores, de hecho cargamos muchos jugadores en un array, y encima de ese array ya sabemos ordenarlo y buscar en él. Ya sabemos hacer un montón de cosas con los jugadores. Ahora bien, los jugadores de A1 no sirven para nada. ¿Por qué? Porque estaría bueno que estos jugadores estén agrupados en un equipo. Así que vamos a hacer dos estructuras anidadas, donde el equipo va a tener un nombre,
Y el equipo va a tener varios jugadores. Ese varios jugadores quiere decir que va a tener justamente un array de jugadores. O sea, este equipo va a tener varios jugadores. La clase pasada habíamos forzado acá la cantidad, ¿sí? Ahora no la vamos a forzar, pero casi. Voy a definir de forma global. Define cantidad de jugadores. Lo voy a dejar en 3 para hacer rápido la muestra, pero vamos a trabajarlo de esta forma ahora, ¿sí? Para que se pueda hacer más reutilizable el código. Sigo forzando el tamaño del array, pero de una forma más light. O sea, lo estoy forzando con una constante, que si yo quisiera cambiarla, vengo acá, lo cambio y cambia todo, ¿sí? Por ende, en todos lados donde decía 3, decía 3 en un solo lugar. Acá pongo la variable global y listo. Entonces, si mañana quiero que sean 8 jugadores en vez de 3, vengo acá y pongo un 8 nada más, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos un equipo que tiene muchos jugadores. ¿Cuántos jugadores? 3 jugadores. Bueno, equipo, ¿qué necesitamos para el equipo? Y necesitamos lo de siempre: cargar equipo y mostrar equipo. Venimos a esto, vamos a generar un cargar equipo por teclado, ¿sí? Y mostrar equipo. ¿Qué equipo? El equipo E. Entonces hacemos lo mismo que hicimos al principio de la clase, pero en un ratito ya vamos a ver por qué lo estoy repitiendo. Venimos abajo de todo. Y bien, primero vamos con mostrar equipo para que se entienda la idea. Mostrar equipo, ¿qué hace? Bueno, hace un printf cuesta mucho hacer un printf y hablar. Bien, hacemos un printf donde vamos a mostrar las variables que tiene el equipo. ¿Qué variables tiene el equipo? Y no tiene mucho, lamentablemente. Tiene nombre del equipo, y ahí lo mostramos, que es un string. ¿De dónde sacamos ese string? Y lo sacamos del equipo.nombre. Buenísimo. Terminamos el mostrar equipo. Pero mentira, no terminamos, porque el equipo tiene otra variable. Venimos a equipo, tiene otra variable más, solo que es una variable media exótica, pero tiene otra variable, tiene a los jugadores. Por ende, en mostrar equipo, también deberíamos mostrar a los jugadores que tiene. Entonces, ¿cómo hacemos para mostrar a todos esos jugadores? Bueno, fácil. Con mostrar jugadores. Justamente teníamos un procedimiento que muestra a todos los jugadores. Ahora bien, acá me dice, yo muestro a los jugadores, pero me tenés que decir qué jugadores. O sea, necesito el array de struct y necesito el tamaño. Bueno, el array, ¿de dónde lo saco? Lo saco de equipo.jugadores. Así se llamaba nuestro... ¿Dónde está acá? Jugadores, ¿ven? Así se llamaba el vector. Entonces, de ahí es de donde saco al array. Y después necesito el tamaño. Y el tamaño lo teníamos definido de forma global como cantidad de jugadores. Listo. De esta forma mostramos no solamente el nombre del equipo, sino también todos los jugadores que están en ese equipo. Buenísimo. Ahora venimos al cargar equipo. Cargar equipo va a pasar lo que pasa siempre: printf ingrese el nombre del equipo. El nombre del equipo promediando de un flush. Lo hacemos en un get auxiliar. Lo guardamos en un auxiliar y después hacemos el str copy de equipo e.nombre, aux. Estoy haciendo una chanchada, pero ya lo vemos. ¿Por qué una chanchada? Porque el auxiliar no lo tengo definido. Era un auxiliar de 40 posiciones vacías. Y el equipo
es el que voy a retornar, ¿sí? El equipo todavía tampoco lo tengo definido, así que lo voy a definir. El equipo lo voy a llamar localmente, lo voy a llamar E. Entonces localmente tenemos un equipo, una variable auxiliar que la uso para capturar el get, el tipeo. Una vez que capturé el tipeo en auxiliar, hago el copy en este equipo, ¿sí? Y bien, ya cargamos el nombre del equipo. Y ahora, ¿cómo hacemos para cargar todos los jugadores que teníamos? Esos 3 jugadores, ¿cómo hago para cargarlos? Y bueno, los cargo con cargar jugadores, en plural. Cargar jugadores me dice, bueno, te los cargo en este array de este tamaño. ¿De dónde saco la array? Bueno, fácil. Del equipo.jugadores. De acá saco la array donde voy a cargar las cosas. Y el tamaño es cantidad de jugadores. Excelente. Venimos al main. Todo esto muy lindo, pero no lo voy a usar más. Lo usé para que entiendan todo lo que vamos haciendo y para ir escalando de a poco en la dificultad. El main por ahora está vacío, no tiene nada, o sea, no se asusten con todo esto. Todas estas son pruebas que fuimos haciendo poco a poco. Vale, lo único que tiene es el buscar, que ya mismo lo saco. Listo, ahora sí. El main no tiene nada. ¿Qué vamos a hacer en el main? Vamos a crear un equipo. Struct equipo. Vamos a llamarlo equipo. Y lo dejamos así con basura. ¿Por qué? Porque después lo vamos a cargar. Cargar equipo por teclado. Y una vez que lo cargamos, ya vamos a mostrar equipo. ¿Qué equipo? El equipo equipo. El equipo equipo. Entonces voy a mostrar a este equipo que previamente lo cargué por teclado. Vamos a ver si funcionó. Les recuerdo que todo esto está comentado, o sea, todo esto no hace nada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que empieza a hacer un montón de cosas el programa, pero las hace toda esta parte de acá. Vamos a compilar. ¿Qué pasó acá? Ah, no puse el igual. Ahora sí compilamos. Bien, primero me pide el nombre del equipo. Vamos con River Plate. Y esto debería terminar porque el equipo tiene solamente nombre. Pero no, me empieza a pedir el nombre de los jugadores. Vamos con Messi. Vamos con Neymar otra vez. Y vamos con Nico. Entonces ahí le cargué los 3 jugadores a River. Y ahora al apretar Enter, ¿qué va a pasar? Nos va a mostrar el equipo. Lo mostró mal, pero bueno. Estamos viendo que nos tiene que mostrar el equipo y el nombre. Ahora vemos que pasó mal. El nombre del jugador, el DNI del jugador, el nombre del jugador, el DNI del jugador, el nombre del jugador y el DNI del jugador. Vamos a chequear qué falló en mostrar equipo. Primero vamos a ver si lo hice bien en el main. A ver, vamos acá. Vamos a ponerle equipo 1. Si encuentro más rápido el error. A ver, cargamos el equipo por teclado en equipo 1 y mostramos el equipo 1. La que debe estar mal es esta, mostrar equipo. Vamos a chequearlo. Ah, ya sé lo que hice mal. Ya encontré lo que hice mal, pero no importa. Primero vemos esto, mostrar equipo. Está todo genial porque recibe un equipo E. Muestra E.nombre. Y después muestra a los jugadores que lo saco de E. Todo esto está bien. Lo que está mal es acá que me faltó el retorno. ¿Ven? Esto tiene que retornar a un equipo que se llama E. Y nunca lo retorné. Ahora sí. Al no haber retornado la E, que era localmente el equipo, ¿qué pasaba? Perdón que muevo tan rápido, pero me cuesta encontrar el mail. Esto era lo que colapsaba. El equipo se cargaba de forma local, pero como nunca hacía el return E, nunca se guardaba en equipo 1. Por ende, mostraba basura equipo 1. Bien, volvemos, compilamos. Y ahora sí va a funcionar joya. River me trajo mala suerte, así que vamos con Vélez Sarsfield. Vamos con Messi. Vamos con Neymar. Y vamos con Nico. Y efectivamente acá tenemos, ¿ven? Nombre del equipo. Y acá nos muestra a todos los jugadores del equipo, ¿sí? Entonces, ahora sí,
vemos como todo lo que estuvimos trabajando con los arrays nos sirve como para anidar. O sea, si yo quisiera ordenar el plantel del equipo por DNI, bueno, ya sé cómo ordenarlo, ya sé cómo buscar a un jugador en un equipo, etcétera, etcétera. Bien. Y ahora sí, eso era todo lo que quería decirles por hoy. Estoy ahí abierto a cualquier duda que tengan. La idea es la próxima clase les voy a contar un par de cositas que me quedaban ahí medias flojitas de array de struct. Básicamente lo que vamos a trabajar la clase que viene es esto. Yo acá cuando cargo el equipo, ¿sí?, estoy cargando a todos los jugadores juntos, ¿sí? O sea, llega el principio de la temporada, cargo el nombre del equipo y todos los jugadores juntos. Ahora, ¿qué pasa? Si mañana quiero vender a un jugador, no puedo, porque los jugadores se cargan todos juntos. Si mañana me viene a préstamo otro jugador y lo quiero agregar, no puedo. Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, vamos a agregar elementos al array uno por uno. O sea, primero agrego a un jugador, después agrego a otro, después a otro, y cierro ahí, cierro el array con 4 jugadores. Si mañana quiero sacar al jugador 2, lo saco, no hay problema. Saco a un elemento del array, después agrego un quinto elemento al array, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a ver en la clase que viene. Agregar uno por uno a cuentagota los elementos a un array. Y después vamos a empezar con punteros y enumeradores. Pero eso lo vamos a ver así muy por arriba, porque la clase siguiente ahí sí lo vamos a trabajar más profundamente. La primera presentación era hasta hoy. Mañana también pueden, si quieren, en primeras horas de mañana no hay problema. Yo voy a estar viendo los videitos que técnicamente subieron. Yo todavía no chequeé si lo subieron. Ustedes me dirán si tuvieron problema en subirlo. Pero los voy a mirar recién la semana que viene los videos. Y seguramente en el foro les deje un comentario. Van bien, van mal, arreglen esto. La próxima traten de conseguir esto, etcétera, etcétera. Pero la semana que viene los voy a empezar a mirar. Recuerden que esas entregas son más que nada un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento para ustedes. No van a tener nota. Yo por ahí, si veo que un grupo va bien, me pongo una nota para mí, como para ir adelantando el cierre de la nota a fin de año. Pero, o sea, si en la primera entrega no hicieron nada o todo lo que hicieron no anda, no pasa nada. No es que van a desaprobar las entregas. La única entrega que sí se puede desaprobar o hacerles perder la materia es la última entrega, ¿no? Esa sí tiene nota. Sí, solamente por video, así yo lo veo más fácil. O sea, quiero que ustedes me lo muestren andando o me muestren los problemas, me digan, che, esto no me anda y no entiendo por qué, o el programa funciona y hace esto, ¿sí? No hace falta tener ningún programa. Si se fijan, bueno, hoy como estaba trabajando yo, ven, yo no tengo ningún programa, uso esta página y nada más. No hace falta instalar nada. O pueden hacer un vivo de YouTube. El video lo suben al campus, al tema del foro del campus. O sea, cada grupo tiene un tema y en ese tema me sumen el link. ¿Sí? Si entran al foro van a ver que dice grupo 1, Pepe, Brenda y José. Bueno, ahí mismo me ponen el videíto de lo que estuvieron trabajando. Cortito, ¿no? Un par de minutos. Otra vez, es para ver sus avances. No pasa nada si no hicieron nada. Si no hicieron nada, suben un video que digan, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, pero no hicimos nada. Listo, no pasa nada. Dije nada muchas veces, pero no importa. Sí, no pasa. Es simplemente un seguimiento y para ver cómo van ustedes. Si se pasan hasta mañana o pasada, no hay drama. Un video por grupo, sí, un video por grupo. Son 6 grupos nada más. Y si están muy atrasados, no hicieron nada y no pueden hacer el video, bueno, suben un comentario que diga no pude hacer el video por tal motivo y bueno, nada, tampoco
tampoco es la muerte de nadie, ¿sí? Pero bueno, traten de irlo haciendo, así yo ya voy teniendo algunas notas conceptuales de los grupos y cuando llegamos a noviembre ni les miro el TP, ya les pongo la nota y listo. Ustedes están más tranquilos, yo estoy más tranquilo y hacemos todo más ágil. De hecho, si alguno aprueba ya en la primera entrega o en la segunda entrega, listo, ya está, terminamos y no tiene más entregas. De hecho, el video lo pueden hacer con una mano, tienen el celu y graban, y con la otra mueven el mouse, muestran algo y hablan un poco y listo, ya está, no falta, con un minuto ya está. Bien, yo por mí no tengo más nada que decir. Yo ya iría cerrando la clase, a menos que quieran preguntar algo. Mientras esperamos a ver si tienen alguna pregunta, simplemente les recuerdo que, como siempre, no lo tengo abierto, así que hasta que lo encuentre. La clase pasada yo les había presentado algunos ejercicios para que trabajen, para que practiquen un poco con estructuras, mejor dicho. Pero les dije que esos ejercicios no los podían terminar porque les faltaba saber un par de cositas. Pero bueno, ahora sí saben, pueden terminarlos. Con lo que vimos hoy ya pueden terminar el ejercicio 1 y 2 de estructuras, que es el que les voy a mostrar ahora. Yo se los mostré la clase pasada, pero se los vuelvo a mostrar cuando se digne abrir el PowerPoint. Bien, los ejercicios que tenían para la clase pasada era esto, ¿sí? El ejercicio 1 era, había que cargar 5 vehículos, es decir, un array de vehículos con patente, año, color, precio, etc. Podían hacer el B y el C, que es básicamente cargar y mostrar. El E también lo podían hacer, que era ver si la patente era válida. Y no podían hacer el D, que era ordenar los vehículos por patente. Bueno, ahora sí pueden. Ahora sí ya saben ordenar las cosas por números o por array. Y el ejercicio 2 era un empleado en una empresa con una fecha de nacimiento. Podían hacer todo esto, pero bueno, ahora también pueden ordenarlo por sueldo. Pueden ordenarlos por nombre. Y bueno, y esto también siempre pudieron hacerlo, ¿sí? Así que con lo que vimos hoy pueden terminar el ejercicio 1 y 2 como para ir practicando. Bien, de esa forma sí estaríamos terminando la clase. Siempre que quieran decir algo, unos segunditos por si quieren comentar algo. Bueno, si no hay preguntas, me despido. Estoy ahí atento a ustedes. Traten de ir haciendo estos poquitos ejercicios que les doy siempre, de rever las clases, chusmear los códigos fuentes. En el parcial prometo no tomarles nada del otro mundo, solamente estas cosas que estuvimos viendo, pero bueno, practíquenlas porque si no practican parece que son muchas cosas nuevas y muy difíciles, pero créanme que cada clase avanzamos muy poquito, ¿sí? Lo que hicimos hoy fue básicamente copiar y pegar de cosas que ya teníamos hechas con algunos cambios, ¿sí? Así que no pierdan el ritmo y practiquen, y estamos ahí atentos ante cualquier cosa con Marianela, ¿sí? Saludos a ustedes también, nos estamos viendo, estamos en contacto.